Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es poderles ver esta mañana. Estamos aquí presentes como iglesia reunidos, como el pueblo de Dios. Bueno, tal vez antes de que podamos tener la lectura del pasaje que vamos a estudiar, quisiera expresar mi gratitud, hermanos, por sus oraciones. Domingo tras domingo y los viernes en la noche han estado mencionando Maranata en sus oraciones, ¿no? Y también mi nombre. Gracias porque el Señor usa las oraciones y fortalece, ¿no?, a sus siervos, y pedirles, hermanos, que continúen orando, ¿no?, para que Dios permita que sirvamos con fidelidad, ¿no?, en el lugar donde nos ha puesto. Quisiera invitarles que abran la palabra del Señor en 2 Pedro. Y vamos a tener la lectura y el estudio de esta mañana en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 9, continuando lo que estamos estudiando domingo tras domingo. Hoy nos correspondería esos pasajes. Entonces pedirles que puedan abrir la palabra del Señor y puedan ponerse de pie cuando encuentren y podamos leer. Entonces, aquellos que ya han encontrado, hermanos, por favor pónganse de pie. Vamos a leer nuestro pasaje. Por favor, síganme con sus vistas. Vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 9. Ahí la palabra del Señor dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias porque permite, Señor, que cada iglesia en todo el mundo, Señor, hoy pueda reunirse y estar en comunión contigo, Señor, y entre el pueblo, Padre, entre hermanos podamos estar en comunión y podamos también abrir tu palabra, Señor, leer en ella tus instrucciones, tus advertencias, tus promesas, Señor, y podamos, Señor, estudiarla, podamos meditar en ella, Señor. Gracias por la gran bendición, Señor, que nos das de que permita, Señor, en tu providencia y en tu soberanía que podamos reunirnos, Señor, domingo tras domingo. Te ruego, Señor, y te encomiendo este tiempo para que tú permitas, Señor, hagas que lo que hemos leído y lo que vamos a hablar, Señor, en este pasaje y vamos a estudiar, sea de edificación, Señor, sean palabras de advertencia, que la iglesia, Señor, lo tome de manera seria, Señor, y responsable. Te ruego, Señor, que nos hables el día de hoy, que también tengas clemencia, Señor, del pecador que está aquí al frente parado, y lo uses, Señor, de tal manera que él sea fiel a lo que tu palabra nos dice aquí, Señor. Te encomiendo mi alma y también
mi condición física, Señor, para que me des fuerzas para poder predicar, Señor, tu palabra con firmeza, Señor, con fidelidad, Señor, a ti. Y te encomiendo la vida de mis hermanos para que tú abras, Señor, sus oídos, su mente, Señor, y comprendan las verdades que lo encontramos en estos pasajes y las advertencias que también hallamos en ella. Te doy gracias por este tiempo y oramos y te pedimos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo he titulado el mensaje de esta mañana la vigencia y la inevitable decadencia de los falsos maestros. Y lo que particularmente vamos a verlo en 3 puntos, lo que voy a denotar en estos pasajes. Y de lo primero que vamos a hablar es la advertencia contra los falsos maestros. Voy a hablar de eso en los primeros 3 versículos, versículo 1 al 3, que tiene también subpuntos que vamos a ir desarrollando mientras vamos hablando de estos 3 primeros versículos. En segundo lugar, vamos a ver el castigo inevitable contra los falsos maestros, que es a partir del versículo 4. Y entre estos versículos, entre el 4 al versículo 9, vamos a encontrar palabras de esperanza y ánimo frente a esta realidad de los falsos maestros. Quisiera introducir el pasaje haciendo referencia a lo que hemos hablado ya en el capítulo 1, finalizando. Anteriormente, hermanos, se puede ver que Pedro, en el capítulo 1, ya concluyendo, y hablábamos eso la anterior semana con el pastor, Pedro tiene el deseo que los hermanos guarden sus palabras, las palabras que él les está declarando, les está manifestando. Pedro tiene el deseo que ellos lo guarden. Si ustedes revisan el capítulo 1, la última parte y la sección que estudiábamos la anterior semana, vamos a poder encontrar, ese es el deseo, y por eso Pedro vuelve a reiterarles lo que les ha ido enseñando. Y no solamente toma sus palabras como palabras que ellos tienen que guardar, sino él también incluye a otros apóstoles. Todo ese equipo apostólico que estaba en la iglesia primitiva les está diciendo, son palabras que ustedes tienen que guardar y tienen que oír. Ahora, la razón fundamental por la que Pedro quería esto y está, podríamos decir, amonestando, está exhortando a los hermanos que guarden sus palabras, no es porque Pedro amaba ser escuchado, o que él quería que los hermanos tengan cierta consideración acerca de él, sino porque fundamentalmente Pedro sabía que las palabras que él estaba dando a las iglesias estaban respaldadas por el explícito mandato de Dios en Lucas 9:35. Este es mi Hijo amado, a él oí. Si ustedes recuerdan la anterior sección, vemos que Pedro ha recordado, ha rememorado esa situación en la que él se encontró con otros 2 discípulos, Jesús, Elías y Moisés, en ese escenario de la transfiguración. Y ahí escuchamos las palabras que Pedro decía en el versículo, en la anterior sección de nuestro capítulo, que hemos estudiado en el capítulo 1, donde Dios decía en esa escena, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado. Es más o menos como un eco, Pedro está haciendo un eco de lo que él vio y que se narra en Lucas y en los otros evangelios. Y cuando vemos esa escena en Lucas 9:35, ahí vemos que Dios dice acerca de Jesús, este es mi Hijo amado, a él oí. Y fundamentalmente esa es la razón, podríamos decir, principal por la que Pedro quiere que los hermanos de Asia Menor guarden sus palabras, escuchen sus palabras, y no solamente de él, sino la de los apóstoles. Hay 2 razones, podríamos decir, por qué las palabras de Pedro tienen que ser escuchadas. Primero es por lo que vemos en la sección anterior del capítulo 1. Pedro había sido testigo de aquel Cristo sobre el cual él predicaba. Y segundo es porque las palabras que él estaba dando provenían esencialmente de Dios. Fueron inspiradas por Dios. Y eso es lo que vemos en los últimos versículos del capítulo 1, versículo 20 y versículo 21, nosotros encontramos eso. Son versículos fuertes y claros que hablan acerca de la inspiración de la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. Entonces, esencialmente, los hermanos y nosotros tenemos que guardar las palabras de la Escritura. ¿Por qué? Y las de Pedro, porque Pedro fue testigo de aquel Cristo que predicaba. Y porque las palabras que él manifestaba eran las palabras de Dios, inspiradas de Dios.
Entonces, nuestro deber, hermanos, como cristianos, como miembros de una iglesia, es atesorar la palabra del Señor. Eso es lo que Pedro nos ha venido diciendo hasta el capítulo 1. Atesorar la palabra del Señor. Y este es un mensaje, hermanos, para cada uno de nosotros. No importa la edad que nosotros tengamos, seamos adolescentes, niños, seamos adultos o ancianos. Ese es nuestro llamado. Pedro nos está exhortando a guardar las palabras del Señor. Y cuando nosotros entramos ya al capítulo 2, algo que nosotros tenemos que entender cuando entramos al capítulo 2 es que no podemos dar por sentado nuestra fe, sino que la palabra del Señor tiene que abundar, tiene que habitar abundantemente en nosotros. Si leen nuevamente la anterior sección en el capítulo 1, la palabra del Señor es luz en medio de las tinieblas. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a los creyentes a discernir por medio de esa palabra. Nos enseña la realidad en la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo caído, donde hay virus, hay plagas que nunca se han extinguido. Hay plagas, hay virus que siguen presentes durante todo el pueblo de Dios, durante toda la historia del pueblo de Dios. No es solamente son virus o plagas que han habido en la época de la iglesia primitiva o en el Antiguo Testamento. Son virus que siguen vigentes y que no se han extinguido. Y cuando estoy hablando de virus y de plagas, no me estoy refiriendo al coronavirus. Me estoy refiriendo a lo que el pasaje del capítulo 2 nos está hablando. Los falsos maestros. Los falsos maestros. Aquellos que introducen falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Ese es el virus al que me estoy refiriendo. Y nuestro pasaje nos está hablando de eso. Es algo que había antes. Inclusive en el Antiguo Testamento. Había en el Nuevo Testamento y sigue vigente el día de hoy y va a seguir vigente durante toda la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Esa es una realidad y de eso nos está hablando el pasaje. La historia de los falsos maestros inicia, podríamos decir, con su padre o precursor, que es Satanás, el padre de la mentira en Génesis 3, y va a continuar hasta el final de la historia de la humanidad. Ellos seguirán presentes en medio de la iglesia, y de eso nos habla el capítulo 2. Si nosotros vemos el inicio del capítulo 2, vemos que Pedro comienza este capítulo 2 con una palabra de conexión. Es una palabra que matiza entre lo que se ha dicho y lo que se va a decir. Nosotros encontramos otros pasajes que usan también esta palabra, pero que nosotros encontramos en la primera palabra en el capítulo 2, la palabra pero. Si buscamos Efesios capítulo 2, versículo 3 al versículo 5, nosotros vamos a encontrar este pero, esta palabra que es un conector y que es un matizador entre lo que se ha dicho y lo que se va a decir. Efesios capítulo 2, versículo 3 al versículo 5, dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí nosotros encontramos esa palabra conectora, esta palabra pero, que también encontramos en 2 Pedro. Si se dan cuenta en la lectura de Efesios, vemos que ahí hay un cambio de circunstancias. El apóstol Pablo en Efesios está hablando acerca de la realidad humana en su pecado. Es de miseria. Son malas noticias cuando el hombre está sin Cristo. Pero en Efesios, Pablo introduce esa palabra conectora que es el pero y matiza esas malas noticias con las buenas noticias. Las buenas noticias de la misericordia de Dios. Y cuando observamos esta conexión en 2 Pedro, en el capítulo 2, en los versos que estamos estudiando, podemos ver en otras palabras lo que él nos ha venido diciendo. Quiero parafrasear lo que Pedro ha dicho más o menos en el capítulo 1 al final. Él ha dicho lo siguiente:
El Señor nos ha dado su santa palabra. Él ha hablado a través de sus profetas. Él ha hablado a través de sus ministros. Y esto viene a ser luz para ustedes como iglesia. Pero, capítulo 2, se levantaron falsos maestros, falsos ministros. Ahí Pedro está conectando lo que ha dicho con lo que ahora está continuando en el capítulo 2. Y aquí Pedro, en el capítulo 2, nos está mostrando la realidad en la que va a vivir la iglesia. Cuando vemos esta realidad de los falsos maestros, hermanos, es muy triste muchas veces considerar lo que pasa. Hay muchos siervos de Dios que son fieles, que sirven al Señor con fidelidad, se esfuerzan en permanecer con fidelidad, enfrentan cualquier situación adversa. Pero paralelamente, podríamos decir, ahí introducidos también hay falsos maestros. Ellos siembran división, y muchas veces la división que ellos siembran en medio del pueblo de Dios lo hacen sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de traba. Al hablar de los falsos maestros, hermanos, por favor, antes de que miremos hacia afuera a falsos maestros que ya han sido manifestados, como por ejemplo Cash Luna en Guatemala, o Guillermo Maldonado, o tal vez tengas otro en mente en estos momentos de los falsos maestros. Antes de que mires afuera, hermano, Pedro aquí quiere que con mayor énfasis pensemos en iglesias que son bíblicas. Si te pones a pensar en el contexto en el que escribió Pedro, nos vamos a dar cuenta de eso. Pedro está escribiendo a iglesias en Asia Menor fundadas esencialmente o principalmente por los apóstoles. Son iglesias que han sido fundadas por los mismos apóstoles. Y Pedro está diciendo que la realidad de la presencia de falsos maestros es en medio de esas iglesias fundadas por los apóstoles. Entonces, hermanos, pensemos en nuestra iglesia y cuidémonos de no ser presa de alguno de estos lobos, o inclusive ser uno de estos lobos. Muchas veces las divisiones, hermanos, dentro de las iglesias comienzan con murmuraciones secretas en lugares oscuros, cosas que se hacen a escondidas. Muchas veces dice que se los oculta porque quieren cuidar el bienestar del pastor o de los ancianos o el liderazgo. Todas las veces las divisiones y estas murmuraciones son dirigidas por hombres que no se han sometido al señorío de Cristo y no se someten tampoco a la iglesia. Mientras desarrollamos este pasaje y esta advertencia que encontramos del versículo 1 al 3 que Pedro nos da acerca de los falsos maestros, lo primero que Pedro menciona es la vigencia de los falsos maestros. Si leemos la primera parte del versículo 1, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esa primera oración, podríamos decirlo así, que encontramos en el versículo 1, nos muestra la vigencia de estos falsos maestros. Aquí vemos que la palabra de Dios está haciendo una afirmación, que los falsos maestros se manifestarán entre el pueblo de Dios. Al decirnos Pedro que va a haber entre nosotros falsos maestros, encontramos verbos. Encontramos un verbo pasado y también encontramos uno en presente. Habla de que hubo y habrá entre vosotros. Y cuando hablamos de que Pedro está diciendo que habrá entre vosotros falsos maestros, vemos ahí que es un verbo presente y un verbo presente continuo. Es decir, que la presencia de los falsos maestros no es algo que ha sucedido en el tiempo pasado y puntual, algo que no ha vuelto a suceder, sino que Pedro ahí está manifestando claramente que es algo que ha continuado sucediendo y que va a continuar sucediendo. Ahí vemos la vigencia de los falsos maestros. Es una realidad dentro de la iglesia. No es algo extraño para la iglesia el día de hoy. Aquí el Señor, por medio del apóstol Pedro,
nos está alertando, hermanos. Y esta alerta que nos está haciendo no es un llamado a vivir dudando de tu pastor o dudando de tu hermano. No. Esencialmente el llamado y la alerta que nuestro Señor está haciendo a través del apóstol Pedro es un llamado personal y es un llamado congregacional. Cada uno de nosotros tenemos que estar alerta en cuanto a atesorar la palabra del Señor. Atesorar la palabra del Señor. Pedro ya ha dicho, ella nos da luz. Ella nos alumbra al pueblo de Dios. Y mucho más cuando ahora ya sabemos que hay hombres mentirosos y divisivos en medio del pueblo de Dios. Entonces, esto de los falsos maestros, la presencia de ellos, es una realidad que va a suceder en medio del pueblo de Dios, en toda la historia de la iglesia. Así es como Satanás, desde el principio en Génesis 3, ha mostrado su carácter de mentiroso y manipulador de la palabra de Dios. De la misma manera, hermanos, en una iglesia que anda conforme a la palabra y que el Evangelio es central en esa iglesia, el verdadero Evangelio, ahí es donde precisamente los falsos maestros se van a manifestar. Puede ser que nos sorprenda. Muchos de nosotros tal vez esperaríamos que en los lugares más bochornosos, iglesias que realmente están un desastre, se presenten, pero no. La realidad, hermanos, que en una iglesia sana, que tiene el Evangelio central, es el lugar donde se van a manifestar falsos maestros. Nunca será el deseo de la iglesia, de una iglesia sana, tener falsos maestros. Pero es ahí precisamente donde se van a manifestar. Así es como opera el maligno. Él trata de arruinar todo aquello que glorifica el nombre de Dios y el nombre de su Hijo. Entonces, hermanos, no nos sorprendamos ni esperemos una iglesia sin problemas. Recordemos, la esposa de Cristo habita en medio de un mundo caído, pero hay esperanza. Perdón, hermanos, no estoy... No tenemos por qué entonces, hermanos, sorprendernos. Ni tenemos que esperar que en la iglesia no haya problemas. Debemos recordar lo que nos habla el Evangelio. El Evangelio también habla de malas noticias. Nos dice que nosotros habitamos en medio de un mundo caído. La esposa de Cristo. Entonces la iglesia habita en medio de un mundo caído. Pero en medio de ese mundo caído hay esperanza. Dios nos ha dado su palabra. Él ha enviado a su Hijo. El Verbo se ha hecho carne para iluminar en medio de la oscuridad. Como decía un poema de niños. Mientras más oscura sea la noche, más brillaría la estrella, haciendo referencia a la estrella de Belén. Para eso vino Cristo. Para eso Dios nos dio su palabra. Para iluminar en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces, hermanos, mientras en la iglesia de Cristo más sea glorificado nuestro Señor Jesucristo, mientras en su iglesia más sea levantada su palabra y sea predicada y sea estudiada, hermanos, esos hombres malignos van a ser expuestos. Sus obras van a ser manifestadas. Vemos entonces en esta advertencia que Pedro nos está haciendo de los falsos maestros, que los falsos maestros están vigentes y seguirán vigentes. Va a ser una realidad dentro de la iglesia de Cristo. Pero también Pedro en esta advertencia nos muestra cuál es el objetivo que ellos tienen, cuál es la estrategia y cuál es el carácter de estos falsos maestros. Si continuamos leyendo el versículo 1, podemos ver eso. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Dice la segunda parte del versículo 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí nosotros podemos ver cuál es el objetivo que tienen estos falsos maestros, cuál es la estrategia que ellos usan y cuál es el carácter. Lo podemos ver a partir del versículo 2 y versículo 3.
Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen estos falsos maestros, que siguen vigentes en la iglesia de Cristo? Ellos tienen como objetivo simplemente el destruir al pueblo del Señor. Por esa misma razón, hermanos, con los falsos maestros nosotros no tenemos que tener afinidad. La palabra del Señor tiene que ser un estudio serio para nosotros. Tenemos que buscar con diligencia el conocerla. Y sobre todo, hermanos, cuando se trata de este tema y nuestra responsabilidad frente a los falsos maestros. Estos falsos maestros, hermanos, ahora sabiendo que vienen a destruir el rebaño, tenemos que también tener en cuenta que muchas veces ellos se van a presentar con intenciones lindas aparentemente. Muchas veces van a presentarse con una aparente piedad de un ángel. Muchos de ellos van a tener mucho carisma o van a demostrar cierta preocupación que en realidad debajo de eso está su propio interés. Y Pedro nos está diciendo, hermanos, cuidado, ellos tienen el objetivo de destruir. Ese es su propósito. Vienen a destruir al pueblo de Dios. Los falsos maestros dentro de la iglesia tienen que recibir las reprensiones bíblicas. Y finalmente, si ellos persisten en su engaño y en su pecado, ellos tienen que ser desechados. ¿Y cuál es la estrategia que usan? Lo vemos en el mismo versículo 1, en la segunda parte. Nosotros podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Dios siempre ha luchado con falsos maestros. Mencionaremos uno. Podríamos decir, mencionaremos al padre de los falsos maestros. Si nos vamos a Génesis 3, vamos a encontrar ahí al primer falso maestro, podríamos decir, a Satanás. Génesis 3. Versículo 1 al 5. Vemos aquí a Satanás cómo engaña a la mujer. Y quiero leer lo que dice Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, más que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta estrategia que nosotros vemos en Génesis 3, vemos cómo Satanás operó para poder engañar a la mujer. Primero, Satanás no tuvo la necesidad de presentarse como un ser extraño. Él simplemente se presentó como un animal común, como un animal más de la creación de Dios. Y Pablo nos dice algo similar en Hechos 20, cuando él advierte a los ancianos de Éfeso, que entre vosotros saldrán entre ellos los falsos maestros. Al ver esta estrategia en Génesis 3, la estrategia que usó Satanás, vemos que primero que él hizo dudar a Eva respecto de no comer cuando Dios solamente prohibió comer de un solo árbol. Por ejemplo, si volvemos a leer la última parte del versículo 1, termina con una pregunta que Satanás le hace a la mujer. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Cuando el mandamiento explícito de Dios hacia Adán y Eva es que ellos no podían comer de un solo fruto. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el mandato explícito que Dios había dado a Adán, y por lo tanto también a Eva, era no comer de un árbol en específico.
Pero Satanás tuerce lo que Dios ha dicho en el capítulo 3 y hace dudar a la mujer en cuanto a qué árbol no debía comer. Otra cosa que Satanás hizo en Génesis capítulo 3 es que él contradijo la palabra de Dios y llamó a Eva a ir en contra de ella. Si volvemos a revisar el versículo 4, ahí dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dentro del mandato explícito que Dios había dado acerca de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios había dicho claramente: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otra cosa que Satanás usó en su estrategia para engañar a la mujer es que él usó un tono sabio de consejo, como de alguien que desea el bien para el otro. Si leemos nuevamente el versículo 5, ahí Satanás dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los falsos maestros tienen la misma estrategia que su padre: el engaño, el tergiversar la palabra de Dios. Y ellos, hermanos, así como Satanás, muchas veces se presentan con apariencia de piadosos, podríamos decir. No van a hacer muestra fácilmente de su falsedad. Ellos están en las sombras, acomodados en medio de las murmuraciones. Y una de las palabras, o las palabras que describen la estrategia más claramente en 2 Pedro, son las palabras que encontramos en ese versículo 1: herejías destructoras. Esa es la estrategia que usan los falsos maestros: herejías destructoras. Eso resume todo lo que ellos hacen. Ahora, ¿qué es una herejía? Una herejía apunta a tomar una enseñanza y torcerla. Lo que veíamos en la actividad de Satanás frente a la mujer es tomar una enseñanza y torcerla quizás un solo milímetro, y así acomodarla a aquello que la gente quiere escuchar. Eso es una herejía. Esto, lo que encontramos aquí, herejías destructoras, también puede traducirse como opiniones destructivas. Muchas veces los falsos maestros pueden elegir con astucia ciertos textos y al enseñarlo buscan su propio provecho, lo que les conviene. Por ejemplo, pueden hablar de un Dios de amor, pero no les gusta hablar de un Dios que es santo, de un Dios que aborrece el pecado porque Él es puro y que además es un Dios justo. Pueden hablar de la gracia de Dios, pero no quieren hablar de la responsabilidad y el llamado que Dios ha hecho a la iglesia y al creyente de vivir en santidad y obediencia. Pueden hablar de las obras y no hablan a veces de la gracia. Ellos niegan incluso al Señor que los compró y traen sobre ellos destrucción repentina. Algo que tenemos que también entender, hermanos, es que los falsos maestros pueden enseñar doctrinas acerca de Cristo, pueden hablar de su divinidad con fluidez, pueden dominar esas doctrinas, pueden hablar de la doctrina de Dios, de la doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Pedro nos dice al final del versículo 1 que ellos viven negando incluso al Señor que los compró, Él está diciendo que estos falsos maestros, que son capaces de enseñar cualquier doctrina y dominarla, hermanos, ellos no se han sometido al señorío de Cristo. Él no es su Señor. Y ese Cristo, como veíamos en 1 Pedro, llega a ser la piedra de tropiezo para ellos. Pueden hablar fluidamente muchas cosas, pero Pedro está enseñando aquí que los falsos maestros niegan con sus actos y sus obras que Cristo es su Señor. Pueden dominar cualquier tipo de doctrina, pero sus actos y su vida finalmente los va a manifestar. Pablo también nos habla al respecto, si buscamos Tito capítulo 1.
Tito capítulo 1, versículo 16. Si nosotros vemos el contexto y vemos el versículo 10, parece que Pablo está haciendo referencia a judaizantes que estaban en Creta. Y miren lo que dice el versículo 16 acerca de ellos. Profesan conocer a Dios. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros, a pesar de que puedan dominar cualquier tipo de doctrina, van a manifestar con sus actos que Jesucristo no es su Señor. Ellos niegan el sacrificio de Cristo, lo hacen inútil el sacrificio de Cristo. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que Cristo en la cruz del Calvario nos ha comprado con su sangre preciosa. Él nos ha comprado de la esclavitud y Él espera obediencia de nuestra parte. Jesús es el Señor soberano de todos aquellos que Él ha comprado. Son sus siervos y demanda obediencia. Ahora estos falsos maestros, en lugar de obedecer a Jesús, viven rechazándole. Son cristianos apóstatas que han repudiado al Señor. Y a su debido tiempo, Jesús, que es el Redentor, que va a ser también el juez, Él los va a destruir. En esta advertencia que el apóstol Pedro da acerca de los falsos maestros, vemos su vigencia. Hemos visto en la primera parte del versículo 1. Vemos la estrategia, el objetivo que ellos tienen. Pero también Pedro nos muestra en los versículos 2 y 3 cuál es el carácter que ellos tienen. Si vemos el versículo 2 nos muestra una de las características. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí, en otras palabras, en el versículo 2 nos está mostrando uno de su carácter. Ellos son sensuales. En la versión Reina Valera nosotros encontramos disoluciones. Esto puede ser traducido como desenfreno. Y esto apunta a hombres que son inmorales en su actuar. Están llenos de lascivia. Son propensos a alimentar sus deseos carnales. Y así ellos se convierten expertos a alimentar a quienes los escuchan, llevándoles cosas que ellos quieren oír. Otra de las características lo vemos en el versículo 3, acerca del carácter de estos falsos maestros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos falsos maestros también tienden a ser ávaros. Estos hombres tienen el mismo fin que Judas. Tienen al Evangelio como fuente de ganancia. Todo el tiempo están buscando tomar una tajada de la torta y son causa de que el nombre de Cristo sea rebajado en el mundo. Tal vez algunos de ustedes han escuchado esta frase: los pastores solo quieren hacerse ricos. Eso es muy común cuando tú estás en medio de un contexto tal vez de amigos en la universidad en los cuales le hablas que tú eres cristiano. Es así como tildan a los cristianos. Estos falsos maestros se han preocupado de dejar ese testimonio en el mundo acerca del cristianismo. Ensucian la gracia de Dios y causan desprestigio al Evangelio. Y ese es otro de sus características. Son hombres ávaros. Vemos hasta este versículo 3 la advertencia que Pedro nos hace acerca de ellos, mostrándonos su vigencia, la vigencia de los falsos maestros, mostrándonos también el objetivo y la estrategia y el carácter que tienen estos falsos maestros. Pero Pedro continúa en el versículo 4 y nos va a hablar acerca de el inevitable final de estos falsos maestros. Si continuamos en el versículo 3, es ahí donde Pedro más o menos da una introducción para hablar del final de estos falsos maestros. Ahí en el versículo 3, la segunda parte dice: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra de Dios en la mitad de este versículo vemos que es clara.
tiene declaraciones escalofriantes, podríamos decir. Cuando vemos el lenguaje que Pedro está usando en esta segunda parte del versículo 3, podemos ver lo terrible del final de los falsos maestros. ¿Qué quiere decir? Hay una amplia condenación que está sobre sus cabezas. Aquel que va a cortar su cabeza, quien va a ser su verdugo, va a dar el peor castigo posible. Si se dan cuenta, en el versículo 3 concluye diciendo: la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir? Aquel que va a ser su verdugo va a dar el peor castigo. Ahí dice, no está dormido, sino está sediento de hacer justicia. No tiene descanso. Su brazo ejecutor está listo para despedazar a su presa. El castigo que llegará sobre los falsos maestros es un castigo terrible. Podemos estar seguros de algo, hermanos. Dios, nuestro Señor, es quien va a vengar a su pueblo. Es la ira de Dios que va a ser derramada sobre los falsos maestros. Así como hay falsos maestros entre el pueblo de Dios, hermanos, también hay muchos hermanos que apoyan y siguen a estos falsos maestros. Ahora no quiero que piensen, hermanos, y miren a su alrededor diciendo, ¿quién va a ser el traicionero? No. Esta advertencia que nos hace Pedro es para que cuidemos la doctrina de la iglesia. Cortemos las murmuraciones si es que hemos sido parte de ellas. Y aquellos que enseñan en la iglesia, nos levantemos con humildad para aprender antes que hacer los maestros. ¿Quién es tu soberano, Señor, hermano y hermana? Tu vida práctica, tu vida diaria, ¿está demostrando lo que tú confiesas con tu boca? ¿Te sometes al liderazgo de tu iglesia? ¿O estás queriendo hacer tus propias cosas, enseñando por fuera tus ideas y tus doctrinas sin siquiera haber consultado a tus pastores o al liderazgo? Pedro nos lleva a que meditemos en nuestra responsabilidad. Tengamos cuidado de estos falsos maestros. Tengamos cuidado de alimentar a estos falsos maestros, escuchándolos y murmurando juntamente con ellos. Pedro también, a partir del versículo 4, cuando nos habla acerca del final de estos falsos maestros, un final inevitable, nos muestra 3 advertencias ejemplares acerca del juicio de Dios. Si vamos al versículo 4, encontramos el primer ejemplo que Pedro nos da acerca del juicio que va a llegar sobre ellos. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primer ejemplo, los ángeles. El segundo ejemplo que encontramos acerca del juicio de Dios sobre los falsos maestros, en el versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segundo ejemplo, la escena de Noé. Y tercer ejemplo, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Son 3 ejemplos que Pedro nos da acerca del juicio que vendrá sobre los falsos maestros. Y el primero que encontramos habla acerca de los ángeles. Podemos preguntarnos, ¿quiénes son estos ángeles de los que Pedro está hablando? ¿Y cómo son? Estos ángeles, hermanos, entran en la misma categoría que cualquier criatura. Es decir, son creación de Dios. Cuando nosotros vamos a la narración de la creación, vemos que Dios, al final de cada día decía, y vio Dios que era bueno. Y los ángeles, podríamos decir, también entran en esa categoría que Dios da en los primeros capítulos de Génesis. Eran buenos, era creación buena. Pero en algún momento, hermanos, algunos de los ángeles pecaron.
Ahora, hay dos grupos de ángeles. El primer grupo de ángeles son los escogidos. Estos ángeles escogidos se someten al señorío de Cristo. Cristo es su cabeza y siguen sus instrucciones. Si están anotando, podemos tener como referencia Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Ahí Jesús explica acerca de la parábola de la cizaña y muestra cómo el Hijo del Hombre enviará ángeles que arrancarán, podríamos decir, la cizaña y los llevarán al fuego eterno. Entonces, el primer grupo de ángeles son estos escogidos. Ángeles que siguen las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es su cabeza, Él es su Señor. Pero hay otro grupo también de ángeles, son aquellos que pecaron. Si nos vamos a Judas, en el versículo 6, nosotros vemos que ahí Judas hace referencia a este segundo grupo de ángeles. Judas, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este es el otro grupo de ángeles. Y a estos ángeles es a los que Pedro se está haciendo referencia en nuestro pasaje. Su pecado no es claro respecto a cuándo y cómo lo hicieron, pero el consenso general que nosotros encontramos en la Biblia es que pecaron yendo en contra de la voluntad de Dios y fueron encabezados por Satanás. Él siempre trató en toda la historia ocupar el lugar de Dios y ahora desea hacer caer a los escogidos. Ahora, este consenso de la palabra de Dios nos enseña que el pecado del diablo y sus ángeles es la rebeldía que está acompañada de soberbia y de orgullo. Eso quiere decir que Satanás tenía un orgullo que lo hizo desear más de lo que se le había dado. Este es el pecado por naturaleza de Satanás. Si recordamos Génesis 3, podríamos decir, la caída y el tropiezo de Satanás fue también la estrategia y la herramienta que él usó para hacer caer a Eva. En Génesis 3, Satanás tienta y hace caer a Eva usando su mejor herramienta, lo cual es alimentar el orgullo. Le dice: seréis como Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo con este grupo de ángeles que Pedro está mencionando? Si revisamos el versículo 4, lo primero que Dios, podríamos decir, no hizo es perdonarlos. Versículo 4 comienza diciendo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces, lo primero que Dios no hizo es no perdonarlos. Esto, hermanos, nos debe hacer pensar en lo maravilloso que es el Evangelio. Nosotros, siendo hombres, pecadores, siendo inmundos por nuestro pecado ante la santidad de Dios, siendo menores que los ángeles, sin poder y nada extraordinario, sí nosotros podemos deleitarnos en el perdón de Dios. Pero el ángel que pecó, el ángel que cayó, no tiene dicho perdón. La sangre de Cristo no le limpia, no tiene efecto sobre él. Dios podría hacerlo, pero no es su voluntad. Para ellos no hay vuelta atrás, ellos están condenados. Lo segundo que vemos en el versículo 4 de lo que hizo Dios con ellos es que Él los arrojó al infierno. Eso continúa diciendo el versículo 4, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Ahí Pedro usa una palabra que también está relacionada con la mitología griega, es el tártaro. Pedro está utilizando esta figura mitológica griega para que aquellos que están escuchando o están leyendo lo que Pedro está diciendo en esta carta entiendan el punto al cual se está refiriendo. Cuando él hace referencia al tártaro, y ahí en la Reina Valera encontramos infierno, Pedro está haciendo referencia a cuál es la realidad de estos ángeles.
ellos se encuentran en una realidad muy diferente a la nuestra. Su realidad es oscura, su realidad es sin esperanza. Nada más ellos están esperando su condena. Y Dios los llevó a ese lugar, a un lugar sin esperanza, donde lo único que tienen que hacer es esperar su condena. Pero también Dios reservó un juicio para ellos. Eso también veíamos en Judas, versículo 6. Dios ha reservado y los ha guardado para el juicio. Esto es muy importante, hermanos. Aunque aquí Pedro está diciendo que ellos han sido reservados para el juicio, eso no significa que la actividad de estos ángeles caídos ha parado. Ellos siguen con sus planes malvados, pero ellos están limitados bajo la soberanía de Dios, quien a pesar de sus maldades, Dios va a utilizar esas maldades para sus fines buenos y santos. Hay una advertencia, hermanos, que quiero que consideremos en este primer ejemplo. Es la siguiente: con todo su valor, con todos sus atributos, con todo su poder, siendo superiores a los hombres, los ángeles fueron castigados y tendrán una muerte eterna. Eso es lo que Pedro nos está diciendo con esta advertencia. ¿Pero qué tiene relación con los falsos maestros? Nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué debemos pensar, hermanos, que ser una persona que vive dentro de la iglesia, que quiere atribuirse poder, que quiere utilizar sensualidad para atraer a otros y hacerlos caer, por qué debemos pensar que los falsos maestros en el día del juicio van a tener impunidad? Si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará a los falsos maestros en el día del juicio. Su lugar es estar con los aborrecibles seres caídos. El segundo ejemplo que Pedro usa es el mundo antiguo. Si vemos el versículo 5, nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí Pedro, al hacer referencia al mundo antiguo, claramente está haciendo referencia al acontecimiento del diluvio. Eso nos lleva a Génesis capítulo 6. Ahí vemos que Dios ahogó a todo el mundo. No hizo ningún tipo de excepción. Mujeres, hombres, animales, todo fue ahogado, exceptuando por la perfecta voluntad y gracia de Dios que Noé fue librado y su familia. Solamente 8 personas y otros animales. Así que, hermanos, no tenemos que pensar que el juicio de Dios contra estos falsos maestros es algo superficial, es algo serio. Pongámonos a considerar lo que sucedió en el acontecimiento del diluvio. Tal vez en el relato no encontramos muchos detalles, pero lo más seguro es que nosotros podemos pensar en los gritos de miles y miles, los gemidos desesperados de personas muriendo ahogadas, algunos tratando de afirmarse en los árboles más altos, gritando, llamando a sus hijos, a su familia, perdiéndolo absolutamente todo. Esto fue el juicio de Dios debido a la maldad de los hombres en esos tiempos. Dios no fue injusto, Él no fue un tirano, Él fue justo. Y el juicio de Dios vino por causa de la multiplicación de la maldad del hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5. Esto trajo, hermanos, la maldad del hombre. En ese entonces, una destrucción cultural. Puedes imaginarte una generación desaparecida debajo del agua. Una destrucción casi total a consecuencia del pecado. Y esto porque todas las familias no deseaban honrar a Dios. No querían esperar su redención y vivir bajo la promesa que Dios había dado a partir de Génesis 3. No enseñaban a sus hijos en el altar familiar los sacrificios que deben dar a Dios en espera del sustituto verdadero.
sino que para ellos eso quedó en el olvido, para comenzar a vivir en el hoy y en el ahora, en sus placeres y en sus excesos, sin Dios en el mundo. Hermanos, este ejemplo también nos advierte a cada uno de nosotros. Cuidado, hermanos, este también es el pecado de los falsos maestros. Ellos enseñan encubiertamente y dicen: ¿qué santurones se creen los de tu iglesia? Hacer tal cosa o vivir de tal manera es creerse o pretender ser santos, y no tenemos que ser legalistas. En todas sus conclusiones no está el Evangelio de la cruz. Estos falsos maestros permiten la mezcla de lo mundanal con lo santo. Lo profano, lo impuro lo mezclan con lo piadoso. Lo que Dios aborrece lo presentan en un plato que a la vista es agradable, pero que en realidad es basura. En estos tiempos, hermanos, se comenzó a llamar bueno a lo malo. La sociedad dejó de lado a Dios y los falsos maestros actúan así, introduciendo a la mente de sus seguidores al mundo y todas las prácticas del mundo. Es porque ellos no esperan un Salvador, sino lo único que les importa es el hoy y el ahora, los placeres y los excesos. El tercer ejemplo que nosotros encontramos es Sodoma y Gomorra. En el versículo 8 dice: y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Podríamos decir, hermanos, los falsos maestros, su sensualidad, su perversión te llevará a Sodoma y a Gomorra. Ellos no se sacian de pecar, tienen los ojos llenos de adulterio. Pedro ahora está utilizando una advertencia que es muy conocida, no solamente por los cristianos, sino también por los incrédulos. Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran ciudades económicamente poderosas. Eran lugares, podríamos decir, excelentes para vivir. Tal vez no había márgenes altos de pobreza. A eso me refiero cuando digo excelentes para vivir. Pero estaba lleno de ocio, de hombres que creían ser libres y se entregaban a la maldad. Eran esclavos de su pecado. Esa misma descripción que nosotros encontramos de estos hombres en Sodoma y Gomorra es la descripción que muestran los falsos maestros. Hay algo que nos tiene que llevar a considerar estos dos últimos ejemplos. Los liderazgos, tanto de la época de Noé y de la época de Sodoma y Gomorra, los liderazgos de estos pueblos estaban corrompidos. Los liderazgos eran de ciegos guiándose a otros ciegos, pensando ser grandes y sabios de mente. Habían liderazgos que estaban ciegos. Estos hombres de Sodoma y Gomorra, hermanos, no eran hombres que vivían en cavernas, eran igual que nosotros, pecadores, que decidieron dejar a un lado la promesa de esperar y entregar sacrificios a Dios. Hay una advertencia muy clara en estos ejemplos que es para toda la congregación, hermanos. A consecuencia del pecado, hermanos, y a consecuencia de seguir, como decíamos anteriormente, liderazgos corrompidos, toda una generación muerta debido a la maldad. Hasta lo que vemos en estos tres ejemplos y vemos la realidad y la vigencia de estos falsos maestros, hermanos, tal vez podemos sentir desaliento y preguntarnos unos a otros qué haremos. Pero Dios, a través de Pedro, también nos da palabras de esperanza y ánimo en medio de estos ejemplos y en medio de, al hablarnos de la vigencia de los falsos maestros. Y eso es de lo último que quiero hablar. Palabras de esperanza y ánimo. Versículo 5, versículo 7, versículo 8 y versículo 9.
Quiero volver a leer para ustedes. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios nos da esperanza. Y primero lo vemos en los ángeles escogidos. Gracias a la gracia y a la bondad de Dios, estos ángeles escogidos siempre serán fieles a Dios. Lo vemos en la vida de Noé y sus familias, en la vida de Lot y sus hijas. Estos 2 hombres no eran mejor que nadie, no tenían méritos, ellos eran débiles y pecadores como tú y como yo. Sin embargo, a Dios le plació mirarles con agrado. Noé por la fe predicaba la verdad. Esa es nuestra responsabilidad, predicar la verdad. Hoy muchos irán detrás de falsos maestros. Sin embargo, aunque sean pocos, como en el caso de Noé, 8 personas, aquellos que vengan al arrepentimiento, eso será la obra de Dios. Él los salvará, así como lo hizo con Noé y con Lot. Podemos animarnos, hermanos, cuando vemos cuánta gracia y amor ha mostrado el Señor en nosotros, así como lo ha hecho con Noé y también lo ha hecho con Lot. Lot afligía su alma, se dolía por el pecado y pedía en oración que Dios lo salve. Lot tenía su alma afligida por estos impíos. Y cuando vemos esa situación, hermanos, en la que tal vez nosotros nos podemos encontrar, podemos recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Y podemos llorar con lágrimas de arrepentimiento, pero también de gratitud. Esperanza, hermanos. Dios te muestra aquí en su palabra y con estos juicios terribles que Pedro nos ha mostrado, que Él es misericordioso. Él decidió dejar a un grupo de ángeles para sí, sin tener la obligación de hacerlo. Salvó a Noé y a su familia. Y además vemos que en 3 ocasiones Pedro está llamando a Lot justo, sin que Lot tuviera mayores méritos que los demás habitantes de Sodoma y de Gomorra. Fueron rescatados, hermanos, así como nosotros fuimos rescatados del engaño y de la mentira a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da esperanza. Cuando seamos tentados, hermanos, a escuchar o seguir, ir detrás de los pasos de falsos maestros, recordemos el Evangelio, hermanos, que Dios ha sido tan misericordioso que ha enviado a su único Hijo para librarnos del engaño y la mentira. Y en base a eso, apartémonos de estos falsos maestros y de esta tentación de seguirlos. Dejemos de seguir su carácter y sus prácticas y aferrémonos a Cristo y a su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias porque en este pasaje extenso, Señor, en el que Pedro habla de tantas cosas, Señor, y nos da advertencias que para el pueblo de Dios, Señor, muchas veces tal vez pueda sonar desalentador, Señor, en medio de la realidad que se va a presentar y se presenta hoy en día, Señor, en medio de tu iglesia. Este asunto de los falsos maestros, Señor, en medio de todas esas malas noticias, podemos encontrar consuelo y esperanza en ti. Primero viendo los ejemplos de cómo tú, en tu soberanía, en tu gracia y en tu bondad, Señor, te has reservado para ti ángeles fieles que siempre van a permanecer contigo. Te has reservado una familia a los cuales tú los has mirado con agrado, Señor, a Noé y su familia. Y te has reservado a Lot, un hombre que
no tenía más méritos que cualquier otro hombre de Sodoma y Gomorra, pero a ti te ha placido, Señor, en tu misericordia, salvarlos. Así es con nosotros, Señor, el día de hoy, aquellos que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo reconocen como su Señor, y en su vida, Señor, también manifiestan las marcas de que ahora son siervos e hijos tuyos. Así es con nosotros, Señor, a ti te ha placido salvarnos. Gracias por eso, Señor. También, Señor, nos das palabras de esperanza, porque podemos recordar lo que nuestro Señor Jesucristo prometió a sus discípulos cuando Él fue a tu presencia. Estaré con vosotros hasta el final. Gracias porque cuando Él dio esa gran comisión, nos dio también esa promesa, que Él estaría con nosotros. Y Él está ahora cuidando a sus iglesias, cuidando a sus ovejas de cualquier engaño y de cualquier falso maestro. Te ruego, Señor, que ante todo, ahora la iglesia que ha escuchado estos pasajes de 1 Pedro pueda ver la importancia de atesorar tu palabra, de escudriñar en ella, de profundizar en ella y que en cada momento que ellos vayan adquiriendo conocimiento, ellos también vean la importancia de meditar y llevar eso en la práctica, Señor. Te ruego que nos hagas cristianos más fieles a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado para poder abrir tu palabra y exponerla. Que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, abre nuestros corazones y nos haga entender tu gran verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.